Señorías, hace 7 años, Pedro Sánchez Pérez Castejón llegó al poder alegando que la mera citación del presidente Mariano Rajoy como testigo exigía su dimisión. Por decencia, decía, por la democracia, clamaba. Hoy están imputados o procesados su mujer, su hermano, su fiscal general, su mano derecha de entonces y muy pronto, según parece, su mano derecha de ahora. Ahí está sentado. Señor Cerdán, el Supremo le acaba de ofrecer que declare voluntariamente por consistentes indicios en su contra. Hágalo y cuente todo. Del cuarteto del Peugeot solo queda uno, el máximo responsable. ¿Qué fue de la decencia? ¿Qué fue de la responsabilidad in eligendo que invocaron contra tantos políticos del PP? El uno, el que calla. No solo como un hipócrita, como un cobarde. En el Parlamento, como en Paiporta. Hoy no voy a dirigirme al señor Bolaños. El señor Bolaños ampara a un presunto delincuente como fiscal general del Estado, mientras alienta que el Gobierno llame prevaricador, es decir, delincuente, al Tribunal Supremo. Este hecho, sin parangón ni precedentes en una democracia plena, por sí solo lo inhabilita. No ya para promover cualquier reforma de la justicia. Hay que tener cuajo para venir hoy aquí a hablar de independencia judicial o separación de poderes. Su fiscal general está procesado por filtrar datos para destruir una rival política y pretende que apoyemos su plan de entregar a esa misma fiscalía la instrucción penal. No vamos a sumarnos a su bacanal. Una cenita, todo lo que necesites, ¿eh? Te vienes al ministerio, lo que sea. Pura corrupción moral. Pero además, el señor Bolaños desprecia el diálogo democrático. No ya con la oposición, con los propios operadores jurídicos, jueces, fiscales, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo. No solo ha ignorado sus lógicas objeciones a la reforma que hoy debatimos. No solo pretende imponerlas a matacaballo, ni una sola prórroga, mientras leyes sociales y otras 30 del PP languidecen en el congelador atiborrado ya de la señora Armengol. Cuestión de prioridades, atropellan para controlar la justicia, bloquean todo lo demás. Es que encima el señor Bolaños ha tenido la osadía de acusar a los jueces y fiscales que protestan de propagar bulos. Precisamente él, el burócrata reincidente. Y lo hizo, atiendan bien, señorías, el mismo día en que medio gobierno insistía en difundir el delirio de que un agente de la Guardia Civil fantaseaba con asesinar al presidente con una bomba lapa. De bombas lapas, señorías del PSOE, los que saben son sus socios de Bildu. Voy a dirigirme a los españoles a los que sí les importa la democracia, es decir, la separación de poderes y la independencia judicial. Son los grandes paganos de la reforma que hoy debatimos y deben saber cuál es su naturaleza exacta y su peligro. Primero, lo esencial. La reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal no es una medida aislada. Es un paso decisivo en el proceso de mutación de España de democracia plena a democracia fallida. La palabra clave de este proceso y de esta legislatura es impunidad. De ella depende el Gobierno para ser y para sobrevivir, para resistir. Impunidad de origen e impunidad de ejercicio. La impunidad de origen es la ley de amnistía con la que el señor Sánchez compró su investidura. Una autoamnistía de libro, sí, como ha dicho la Comisión Europea, dejando al señor Bolaños como lo que es. Y a ver qué dice ahora el Tribunal Constitucional. Doy por hecho que por dignidad rechazará la ponencia filtrada. Una catástrofe intelectual a la par que moral, un testimonio lacerante de la ruina del sentido en la vida pública. Dice la ponencia que este Congreso puede aprobar todo aquello que la Constitución no prohíbe expresamente. ¿Probamos con el canibalismo y la esclavitud, señorías? Dice también que no procede valorar las motivaciones de la amnistía, es decir, la burda compra del poder, pero acto seguido las ensalza. Todo por la convivencia. La convivencia. Pregúntenselo al señor Illa. El otro día en el Palau de la Música, la cabeza agacha, mirando al suelo, mientras los presuntos apaciguados le gritaban a coro «independencia» y el presidente del Parlamento catalán, su indultado, su rehabilitado, riéndose en su cara. Lo peor no es la infinita capacidad de humillación del PSC,
A fin de cuentas, siempre ha sido un partido nacionalista con la cabeza gacha. Lo peor sería que el Constitucional acabara avalando la autodeterminación, porque eso exactamente es lo que hace la ponencia. Si el golpe del 17 puede amnistiarse, ¿por qué no el del 27, el 28 o cuando toque? La impunidad que dio origen a este gobierno es la misma que amenaza con poner fin a la España constitucional. En cuanto a la impunidad de ejercicio, es la corrupción, claro. Qué justicia, también poética, que las dos corrupciones fundacionales de este gobierno converjan en el mismo hombre, Santos Cerdán, el emisario a Waterloo y el presunto comisionista de obras públicas. El gobierno se descompone y el señor Bolaños con la manita cómplice abrazada. ¡Qué fracaso! Ahora remontémonos un instante al 2024, mes de abril. La justicia investiga el entorno del presidente, su mano derecha, su hermano, su mujer. Colérico, Sánchez se coge una baja de 5 días por victimismo. Dice que necesita meditar porque está profundamente enamorado de sí mismo. Cuando regresa, lo hace con una ofensiva calculada para socavar los contrapesos democráticos: oposición parlamentaria, la prensa libre y, sobre todo, la justicia. Su objetivo, la impunidad. Sus medios, esencialmente 3: criminalización, cloacas y colonización. Sí, señorías, los hechos son palmarios. Y empiezo por la criminalización. El gobierno no solo ha asumido el concepto de lawfare, chatarra retórica kirchnerista, antes patrimonio de etarras y golpistas. No solo ha normalizado el insulto a los jueces contra los 6 avisos tajantes de ayer de la presidenta del Supremo y del Consejo. Su estrategia es ya el choque frontal con la justicia. Quieren enfrentar al pueblo con los jueces, a la democracia con la ley, como si los jueces no fueran el baluarte del pueblo frente al poder, como si pudiera haber democracia sin ley. Y luego, que si Orbán o Trump. Pedro Sánchez es un populista de manual, el verdadero burro de Troya de la democracia española. La única pregunta a estas alturas es ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿Va a desobedecer a los tribunales? ¿Va a proclamarse por encima de la ley? ¿Tiene algún límite? No es una pregunta retórica, señorías, es una pregunta existencial para nuestra democracia. Segundo método, las cloacas. Operaciones sórdidas con personajes de Lampa para desacreditar a fiscales, jueces y guardias civiles. Y no me extiendo en los detalles para no mancharme. Basta decir que el señor Sánchez ha convertido la política española en una mezcla de reality, lodazal y frenopático. Ya no se sabe si Latre es Leire o Leire es Latre. Y ustedes, señorías del PSOE, ¿quiénes son? ¿Qué son? ¿Gente decente? Su compañero, el señor Paje, ha pedido elecciones ya para evitar que la ola les arrastre. ¿Lo han escuchado? ¿Y al resentido, señor Madina? ¿No se dan cuenta? El caínismo a quienes mantiene cautivos es a ustedes, de un lado del muro, menguantes y cada vez más marginales. Y tercero, la colonización. El verdadero objetivo de la reforma que hoy debatimos. Lo resumo de forma sencilla. El gobierno ha declarado la guerra a la justicia. Como la justicia no se rinde, la coloniza. ¿Cómo lo hace? Primero las bravas, politización directa. En vez de acabar con la injerencia partidista, como exige Europa, la refuerza. Modifica la Comisión de Ética Judicial para que 4 de sus 9 miembros sean elegidos por el Parlamento. Y amplía las funciones del Centro de Estudios Jurídicos. ¿Quién controla ese centro? El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. ¿Quién decidirá a quién se beca? El Gobierno. ¿Quién podrá interferir en el perfil ideológico profesional de los futuros jueces y fiscales? El señor Bolaños, opinando sobre quién merece ejercer la justicia en España. ¿Un García Ortiz? Sí. ¿Un Hurtado? ¿Una Viedma? ¿Incluso un Marchena? Jamás. Segundo método, más sutil pero igual de letal, la erosión del mérito y la capacidad. El señor Bolaños pretende aplicar a la justicia la célebre doctrina Pilar Lucio, ya me han oído alguna vez. Cuidado, que a lo mejor tener demasiados conocimientos técnicos es contraproducente. Castiga a quienes acceden a la carrera por la vía más exigente, la oposición libre, y premia a quienes lo hagan por puertas laterales. Además, modifica el sistema de evaluación, elimina pruebas objetivas y las sustituye por otras más blanditas, light, soft.
sujetas a la apreciación subjetiva, siempre maleable, del examinador. Así no se eligen jueces, señorías, se seleccionan afines. Por último, la regularización de los casi 1000 jueces interinos. Otra bofetada a los opositores y una consagración del atajo y la arbitrariedad. ¿Que las reivindicaciones laborales de los sustitutos deben ser atendidas? Por supuesto. Y volvemos a exigirlo hoy y trabajamos por ello, sus derechos y la conciliación. Dejen de utilizarlos y de engañarlos contra la igualdad, el mérito y la capacidad, contra la jurisprudencia del Supremo y el Constitucional, contra el interés general. El Gobierno busca una justicia dócil, dependiente y dividida por agravios comparativos. Nuestro deber es impedírselo, en defensa precisamente de los más vulnerables, de los que no tienen poder. Señorías, nada justifica esta reforma. No la exige Europa, como insiste en falsear el señor Bolaños hoy otra vez. Europa pide reducir la temporalidad en el empleo público y los jueces no son funcionarios públicos, no dependen del Poder Ejecutivo, son el Poder Judicial. Dejen de utilizar a Europa como coartada. El señor Bolaños llegó a decir en su día que Europa nos exigía derogar el delito de sedición, otra de sus patrañas. ¿Quieren cumplir con Europa? Dejen que los jueces elijan a los jueces en el Consejo y acaten ya las 19 recomendaciones del Greco contra la corrupción. Pero sobre todo, dejen de invocar la democracia en vano. Esta es la mentira suprema del señor Bolaños. La desmontó ya con datos la señora Perelló. La carrera judicial en España no tiene sesgo de clase, ni de sexo, ni de ideología. Pero el señor Bolaños insiste, ahora con las becas como señuelo. ¿Podría aprobar las becas en una ley aparte? Por unanimidad. Firmamos ya. Pero no quiere. Su objetivo es otro, ganar el relato como su fiscal general. Quieren que cuaje la falacia de que la justicia en España no es plenamente democrática. Siembran la insidia de que está secuestrada por una casta conservadora, en su podémica jerga, por fachas con toga. Lo dijimos en su día. Intentaron levantar un muro contra la derecha y se estrellaron contra el muro del derecho. Ahora, acorralados, dan un paso más. Colocan al derecho con la derecha del otro lado del muro. Pero claro, ¿dónde les deja eso a ustedes? Exactamente, en el búnker. Ultras, ultras, facha, facha, señor Bolaño. Ese es el resumen de la legislatura. De pactar, acabo ya, de pactar con un prófugo de la justicia a proclamarse a sí mismos prófugos de la ley. Y acabo ya, sí, señor presidente. Ayer, miles de jueces y fiscales tuvieron el coraje y la coherencia de parar en protesta por lo que el señor Bolaños llama la mayor transformación de la justicia en décadas. Traducido, una grosera regresión para someter la justicia al poder político. Señoría, 5 asociaciones estudian además una huelga indefinida. En nombre de mi grupo quiero expresarles nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestro respaldo. Ese es el camino, el de la dignidad, el de la movilización, el de la militancia democrática. El proceso, acabo, señor presidente, finalice, por que favor. promueve Pedro Sánchez está abriendo heridas profundas en la arquitectura institucional española. Algunas de esas heridas serán muy difíciles de curar, pero eso no justifica la resignación. Gracias. Al contrario, la democracia es ciudadanía y la ciudadanía... Gracias.